Estimados alumnos, un saludo cordial. Mi nombre es Joan Camacaro. Soy profesor adjunto. Junto con David González vamos a estar compartiendo eh, todos los conocimientos, experiencias que, bueno, por misericordia de Dios, Dios nos ha permitido tener, ¿no? Bueno, bienvenidos a la unidad número 2. En esta unidad nosotros vamos a hablar de justamente algo muy importante, lo que es la adoración, ¿verdad? Este tema es muy importante porque, bueno, como algunos de ustedes saben, la adoración es más que una música. La adoración es todo un estilo de vida. Nosotros adoramos a Dios en la manera en cómo nos comportamos, en la manera en cómo vivimos, en la manera en cómo nos desenvolvemos en la casa, con nuestra familia, con nuestros padres, con nuestras esposas o con la esposa. Bueno, con nuestro círculo, ¿sí? Nosotros adoramos a Dios en nuestra manera de vivir. No existe tal como alabanza o adoración. Realmente la alabanza es parte de la adoración que nosotros tenemos. No sé si ustedes han escuchado por allí personas que dicen, bueno, hoy vamos a cantar en la iglesia 3 canciones de alabanza y 2 de adoración. Bueno, ese es un mal término, es un mal concepto. Todo lo que nosotros hacemos, porque intentamos decir que las canciones rápidas son alabanzas y las canciones lentas son adoración, ¿verdad? Mas es un término mal utilizado. Tanto las canciones rápidas como las canciones lentas son adoración a nuestro Señor, ¿sí? Son alabanzas a nuestro Señor, porque intentamos exaltar el nombre de Dios, ¿sí? Pero bueno, la música es una parte fundamental dentro de nuestra adoración. Digamos que la adoración es todo un mundo donde hay algunas situaciones que se complementan las unas con las otras. Podríamos decir que el comportamiento, es decir, la santidad, es justamente parte de la adoración. Pero la música también juega un papel fundamental dentro de la adoración. Y yo quisiera conversar con ustedes en esta noche. Bueno, para mí es noche ahora. ah, Justamente lo que tiene que ver con la música dentro de la iglesia. ¿Ok? Ahora, quisiera definir dentro de las lecturas que ustedes tienen en esta semana, hay algunas definiciones muy interesantes. Eh, Hay un archivo que se llama Principios de Adoración, ¿sí? Y en la parte de que en el punto número 2, donde dice las escrituras, la cultura, el culto y liturgia, el autor hace una diferenciación. Tenemos que tomar en cuenta que este es un documento realizado por un adventista, ¿ok? Y bueno, justamente él sugiere allí que los adventistas han estado imitando los servicios cristianos evangélicos. Mas a mí me llama mucho la atención que él hace una diferenciación entre culto y liturgia. Podríamos llamarlo, digamos que culto se podría definir como el sentimiento o la expresión de reverencia y adoración hacia una deidad. Es decir, es un estado, ¿sí? Todo mi cuerpo, todo lo que yo soy, está en reverencia hacia una deidad, en este caso hacia nuestro Dios, ¿verdad? Hacia Jesucristo, hacia el Espíritu Santo. Y la diferencia de liturgia tiene que ver, el autor lo define de esta forma, dice, la liturgia es una forma o es un formulario según el cual el culto religioso, especialmente el culto cristiano, se conduce. Entonces está hablando de la manera, de la forma, ¿ok? No debemos confundir las dos cosas. Culto o adoración es el estado en que yo estoy para reverenciar una deidad. En este caso, como dije antes, a Dios. Pero liturgia es el proceso, es lo que nosotros planificamos,
¿Ok? Entonces, por ejemplo, la liturgia tiene que ver, no sé si ustedes han hecho, punto número 1, saludo, oración y bienvenida, ¿verdad? Punto número 2, testimonios. Punto número 3, alabanzas. Punto número 4, predicación. Punto número 5, ofrendas. Punto número 6, anuncios. Punto número 7, oración final. Esa es la liturgia. Es como está compuesto nuestro servicio, ¿ok? De manera ordenada, obviamente, y nosotros estamos siempre pensando lo que una cosa que va tras otra, ¿sí? Es el orden, es el proceso dentro del servicio. Más adoración es un estado, recordemos eso. La liturgia tiene que ver justamente con el proceso, ¿sí? Entonces, nosotros que estamos justamente interesados en los jóvenes y en los adolescentes, es importante que nosotros podamos ser creativos dentro de la liturgia. Miren, hermanos, las formas, hay muchas formas, podemos ser creativos de muchas maneras, pero yo creo que nosotros no debemos cambiar los principios. Ojo, no vamos a confundir una cosa con otra, ¿sí? Una cosa es que nosotros podamos ser creativos, queramos innovar, porque los jóvenes y los adolescentes de esta época justamente les gusta eso, les gusta que dentro de los servicios haya esa capacidad de innovar, intentar hacer las cosas de otra manera, tal vez servicios un poco más proactivos, pero los principios de adoración son los mismos, ¿ok? Eso no cambia, la doctrina no cambia, el mensaje no cambia, más la manera cambia, ¿sí? Entonces yo les animo a que ustedes puedan ser un poco más creativos, ¿ok? Bueno, eso por una parte. Por otra parte, a mí me gustaría poder compartir con ustedes un material que yo considero que es un material muy bueno. Ustedes lo pueden descargar allí. Justamente lo hemos colocado eh, para que ustedes lo puedan disfrutar. Es un PowerPoint y justamente este PowerPoint lleva por título ¿Qué espera Dios de sus músicos? ¿Sí? Debemos tomar en cuenta algo, hermanos, que la alabanza y digamos, el ministerio de alabanza eh, o la música dentro de la iglesia es fundamental. Nosotros que queremos alcanzar una gran cantidad de jóvenes y adolescentes en nuestro barrio, en nuestro contexto, en nuestras iglesias. Queremos que nuestras JNI sean JNI vibrantes, fuertes, que los jóvenes estén justamente consagrados y este curso apunta a eso, ¿sí? Apunta a que nosotros podamos prepararnos para poder ver que nuestra JNI, que nuestros jóvenes de la iglesia son jóvenes consagrados a Dios, que saben cómo vivir una vida que agrade a Dios. Bueno, la música es muy importante. Si nosotros queremos tener ministerios de jóvenes dentro de la iglesia fuertes, la música es muy importante para ellos, hermanos. Tenemos que intentar consolidar un ministerio, un grupo, un equipo, como quiera llamarlo, de músicos, pero no solo músicos que saben de música, sino músicos que viven la música que están cantando, que saben lo que están haciendo, músicos que realmente pueden conectarse con Dios, músicos que realmente pueden tener una intimidad profunda con Dios. Y eso se transmite a los jóvenes de nuestra congregación y a los hermanos y a todos. Y es como un efecto dominó. Todos se van contagiando de una verdadera adoración. Bueno, eso justamente es lo que nosotros procuramos, que nuestros ministerios de jóvenes puedan vivir de esa manera. Entonces, los músicos juegan un papel muy importante, ¿sí? Yo no sé si ustedes han estado luchando tal vez con un ministerio de alabanza y han estado, bueno, ¿por qué estos músicos se comportan de esta manera? Y bueno, y yo sé lo que es eso, hermanos. Yo también tengo ya 10 años
en la labor pastoral, he plantado algunas iglesias y sé lo que es luchar con un ministerio de alabanza, por llamarlo de alguna manera, luchar, ¿sí? Con músicos que no están consagrados, que no son puntuales en el ensayo, que no escucharon las canciones. A Dios gracias, también tengo dones musicales y sé lo que significa eso, ¿sí? Entonces, sé de primera mano todo lo que les voy a contar. Bueno, este PowerPoint se llama ¿Qué espera Dios de sus músicos? ¿Sí? Y hay que tener en cuenta que este PowerPoint hace una definición de música, ¿sí? Eh, Según lo que figura acá, define música como una sonoridad organizada que incluye tanto sonidos como silencios, ¿sí? Eh, y bueno, para los que no saben, la música está compuesta de tres elementos. Está compuesta de, número uno, melodía, ¿sí? Es importante. Vamos a recordar que nuestros ministerios de alabanza deben tener por lo menos estos tres componentes que les voy a indicar. Número uno, melodía. Hay instrumentos melódicos, ¿ok? Número dos, tiene que ver con la armonía. Hay instrumentos armónicos, ¿sí? Y número tres, con ritmo o tiempos. Hay instrumentos que marcan el ritmo, que marcan el tiempo, ¿sí? Entonces, una alabanza, por ejemplo, con una batería, ya incluimos un instrumento de ritmo. Eh, un ministerio de alabanza con una guitarra, ya incluimos un instrumento armónico. Y un ministerio de alabanza con un teclado, ya incluimos un instrumento melódico, justamente logra que nosotros podamos hacer música. ¿Ok? Entonces, es muy importante que nosotros podamos comprender también que la música es la unión de esos tres elementos. Ahora, disculpen. Ahora, sabemos que vivimos en un tiempo donde la música está influenciando mucho el comportamiento, ¿sí?, de nuestros jóvenes. Hay un montón, yo no sé, bueno, sé que hay estudiantes de diferentes regiones, pero por ejemplo, el reggaetón ahora es una situación que está influenciando casi a toda la juventud. El trap, por ejemplo, también tiene una música, tiene una letra tremenda. Tenemos que tomar en cuenta, hermanos, también hay que hacer una desmitologización de la música, porque el pecado no está dentro del ritmo, dentro de la música. El pecado está dentro de las palabras que se utilizan. Entonces, justamente apuntando a nuestra creatividad dentro de nuestra JNI, tiene que haber música contemporánea, ¿sí? No vamos a poner, y ojo, no tengo nada en contra de los himnos, yo escucho un himno y me edifico tremendamente. Pero, hermanos, no vamos a pretender tener un servicio de jóvenes solo con himnos. No podemos hacer eso. Los jóvenes huirían inmediatamente. Entonces, es importante tomar en cuenta que nuestros servicios tienen que ser contemporáneos a la época donde estábamos, donde estamos ahora. Recordemos que justamente los himnos fueron creados de manera contemporánea. Fue un gran choque escuchar un himno bajo el contexto donde fue creado. ¿Okay? Es como escuchar una música trap ahora en forma cristiana. Más o menos tuvo ese mismo impacto. Entonces, la música influye mucho dentro del comportamiento de las personas, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que tomar en cuenta que la música no es solamente una herramienta para adorar a Dios, sino que la música también es una herramienta que afecta el comportamiento de las personas. Entonces, yo voy a intentar influenciar a mis jóvenes, a mis adolescentes, con música correcta, para que esa música pueda
influenciar su comportamiento. ¿Sí? Entonces, bueno, tomemos en cuenta eso. También, hermanos, hay otro punto importante. Disculpen un ratito, estoy con un poquito de gripe. Disculpen. Bueno, nosotros podemos ver un ejemplo bíblico acerca de música, ¿sí? O acerca de un adorador o un salmista, como es un término muy utilizado eh, en medio del mundo cristiano ahora. El salmista más famoso del mundo es David, ¿verdad? Dice que David ocupó más o menos alrededor del 10% de los levitas para la música, más o menos como 4,000, ¿ok? Eh, y estos levitas, estos 4,000, estaban netamente dedicados a tiempo completo al ministerio, a la música en sí, a crear música, a aprender instrumentos, a cantar. ¿Ok? Entonces ellos tenían esa labor específicamente. No cualquiera podría ser músico, sino que eran designados por el rey, en este caso por David, o eran designados por los músicos principales. ¿Sí? Y realmente estos músicos tenían un perfil. Número uno, para ser escogido como músico, tenías que tener en cuenta tu apariencia externa. No tenías que andar con ropa sucia o, por ejemplo, hay hermanos que vienen a tocar el día domingo en pantalonetas o vienen o bueno, no sé si en su región se llama pantalonetas, puede ser short también, ¿no? O cortos, pantalones cortos. Eh, o qué sé yo, el Ministerio de Alabanza tiene un color específico y justamente esa persona llegó con otro color, con otra camiseta. Bueno, la apariencia externa era muy importante. Estar limpio, vestir bien, con buenos olores, ¿sí? Eso era muy importante para ser considerado parte de este grupo selecto de adoradores, ¿no? En el Antiguo Testamento. Bueno, los músicos no solamente eran personas que sabían tocar o que sabían cantar, sino que realmente sabían hacerlo para Dios, ¿sí? No sé si ustedes se han dado cuenta, hay hermanos que uno les pide cantar y están cantando, si tienen una cara terrible allí. No, hay que entregarse completamente cuando nosotros estamos en plena alabanza y adoración. Hay que entregarnos como somos, que las personas puedan contagiarse de esa pasión que nosotros tenemos, ¿sí? Es interesante, si nosotros no demostramos pasión por Dios, los que nos están mirando no van a tener nunca pasión por Dios. Las personas son lo que pueden ver, ¿sí? Y en ese sentido yo les quiero animar en que nosotros podemos procurar alabar con toda nuestra pasión. Bueno, David fue cuidadoso en el orden y organización del trabajo del ministerio. Sí, eso es algo que nosotros debemos tomar en cuenta. Su ministerio de alabanza tiene que ser organizado, tiene que mantener el orden. No es malo, hermanos, que ustedes coloquen orden y organización dentro del ministerio. No, no, no. Hay algunos por allí que piensan, no, voy a empezar a exigir y las personas se van a empezar a desanimar. Aquel que no tiene compromiso es sencillamente una persona que no merece estar allí, porque los que dirigen la música dentro de la iglesia, dentro de la JNI, tienen que ser jóvenes y personas con compromiso. ¿Sí? El compromiso tiene que ver con el discipulado. Si usted ve que alguien es muy buen músico, pero no tiene compromiso, esa persona necesita ser discipulada. Entonces, invierta más tiempo en esa persona, tranquilo. Esto es algo que se logra con el tiempo. No vamos a pensar que vamos a lograrlo de manera inmediata. No, tiene que ver mucho con la madurez de cada persona. ¿Sí? Entonces, disipúlele, invierta tiempo en esa persona hasta verle consolidado con compromiso.
Muy bien. Hay que tomar en cuenta que los músicos estaban sujetos a una autoridad y los músicos dentro de nuestra iglesia también necesitan estar sometidos tanto al líder o al presidente del ministerio de alabanza como también al pastor. ¿Ok? Entonces es importante mantener ese grado de sumisión. ¿Sí? Podemos ver también que David era un hombre conforme al corazón de Dios, ¿no? Creo que es uno de los grandes, de las descripciones más amplias y más grandes que nosotros encontramos con respecto de David, un hombre conforme al corazón de Dios. Ese también debe ser uno de las características o de los parámetros que debe regir al músico dentro de nuestras iglesias. Hombres conforme al corazón de Dios, que aunque hayan fallado, que aunque vengan de una dificultad muy grande, son personas que siempre regresan a Dios, ¿sí? Yo quiero terminar, bueno, este es un material que ustedes pueden revisar con más profundidad, no me quiero extender mucho tiempo. Eh, Obviamente vamos a seguir compartiendo. Más, hay un salmo muy interesante que justamente David escribe. Usted lo ha leído, es algo muy famoso. Escuche bien lo que dice. Dice así, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Esperemos un momento. ¿Qué te llama la atención de ese salmo? Otra vez. El que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. A mí me llama la atención algunas cosas, pero quiero resaltar una. Eh, Hay una promesa dentro de ese salmo. ¿La promesa cuál es? Vivir bajo la sombra del Omnipotente. Qué lindo, ¿verdad? Nosotros podemos vivir de tal manera que eh, la sombra de Dios es quien está con nosotros, nos cuida, nos ampara, nos provee de todas las cosas, ¿sí? Pero fíjese que esa promesa tiene una condición, como casi todas las promesas dentro de la Biblia. Habitar. Habitar. Les sugiero una canción de Marcos Brunet, hermano, se llama Ven a habitar. Les mando más o menos de tarea. Puede realizar sus tareas si a usted le gusta hacer tarea con música. Es una linda canción. Se llama así, Ven a habitar. Justamente se menciona la importancia de habitar. Habitar no es frecuentar, no es que yo ingreso a la presencia de Dios de vez en cuando. Es un estado. ¿Sí? Yo estoy continuamente en la presencia de Dios, el que habita. Para David era muy importante que sus músicos habitaran la presencia de Dios, ¿sí? Que la presencia de Dios llene su cuarto, llene su iglesia, llene su ministerio, llene su familia, llene su ser, llene su mente. Es muy importante, ¿sí? Los verdaderos músicos eh, son aquellos que frecuentan la presencia de Dios. Están en mis oraciones, nos seguimos viendo durante las próximas semanas eh, y les animo a que ustedes puedan justamente meditar en lo que Dios tiene para sus ministerios, para su vida espiritual y tomen en cuenta que la adoración es fundamental dentro de esa vida espiritual. Les mando un abrazo, que el Señor los bendiga. Chao, chao.